saludo con todos los presentes en esta ocasión. El día de hoy nos toca ya ir concluyendo con este programa de charlas y en esta oportunidad vamos a tener la presencia de Marisol Lara, la cual va a presentar el tema titulado Teología aplicada a la ingeniería, antecedentes desde la academia y colaboraciones recientes. Un poco para leer su hoja de vida. Marisol Lara es académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, es magíster en Ciencias, mención en Geología de la misma universidad y titulada en el año 2007. Se ha desarrollado entonces trabajando en el área de geología aplicada, lo que es geotecnia, mecánica de suelos, mecánica de rocas, tanto para obras civiles como para obras mineras. También ha hecho trabajos en el área de peligro geológico, en particular para remociones en masa, ha sido estudios de investigación en apoyo para tesis de pregrado y de posgrado, como también estudios de peligro para penetración territorial y o impacto ambiental. Muy bien. Habiendo dicho esto, le damos pase a la ingeniera Marisol Lara. Mucho gusto, ingeniera, y puede presentar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Voy a compartir mi pantalla. Ya, me dicen, por favor, si lo ven bien Sí, para señora, compartir. Ya, está gracias. correcto. Gracias. Ya, bueno, yo voy a apagar mi video por temas de red también y para evitar cualquier conflicto. Ya. Bien, entonces, como mencionaron, si me presentaron, voy a hablarles un poco sobre los trabajos que hemos realizado en la academia en los últimos años. Yo trabajo en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile y más que presentar un tema en particular, lo que les quiero mostrar es más o menos lo que hemos ido haciendo eh, en el último tiempo y en particular me voy a centrar en estos últimos 4 años desde el 2020, tanto los trabajos con estudiantes como las consultorías que hemos ido desarrollando en el grupo, digamos, de geología aplicada que tenemos acá que tenemos en el departamento de geología. Bueno, en este tiempo hemos desarrollado algunas memorias de título, algunas asociadas a proyectos de investigación, algunas asociadas a necesidades propias del área. Estas memorias que de repente van saliendo, van surgiendo ideas y están ahí los estudiantes siempre atentos para poder desarrollar algún tema. Y otras que de pregrado, digamos, en colaboración con instituciones tanto públicas como con la industria. Ya, eso es algo que a mí me gusta mucho y les voy a mostrar también más o menos algunas cosas que hemos hecho con colegas, ¿ya? Y que han facilitado ahí sus instalaciones, han aportado con ideas y ha sido bien interesante el trabajo que hemos realizado. Y por otro lado, les voy a mostrar un poquito algunas consultorías que hemos hecho, en particular una que estamos haciendo ahora, la más reciente. Entonces, para partir con las memorias, voy a partir con las asociadas a proyectos de investigación. Particularmente en este tiempo desarrollamos algunas asociadas a un Fondesit, donde yo estuve de co-investigadora, donde el investigador responsable es Sergio Sepúlveda, que por ahí estaba conectado. Y este Fondesit tenía como foco de investigación estudiar mecanismos de deslizamientos y factores controladores de estos deslizamientos en ambientes paraglaciares, ya asociados a taludes rocosos principalmente. Entonces, en este contexto hicimos, o se hicieron 6 memorias, 3 de pregrado y 3 de magíster. ¿Ya? Estas 3 primeras que les voy a ir mencionando muy brevemente de qué se trató cada una. Estas de acá asociadas a ingeniería, ya aquí fueron unas memorias que hicieron algunos alumnos en ingeniería, porque trabajamos con un ingeniero también, un ingeniero civil, Felipe Ochoa. Entonces se desarrollaron tanto memorias en ingeniería como en geología, ¿ya? Una que tiene que ver con modelamientos de taludes rocosos, incluyendo esta influencia de ciclos de carga y descarga glaciares, algunos componentes térmicos e hídricos, en este caso una memoria de magíster de ingeniería civil.
modelamientos tridimensionales en unos megadeslizamientos que nosotros tenemos acá, un deslizamiento en particular que ocurrió el año 2017 en el sur. También una memoria de magíster, una tesis en realidad de magíster de ingeniería civil y un modelamiento en 2D, dos dimensiones de este mismo deslizamiento del sur que correspondía a una memoria de título de ingeniería civil. Aquí tenemos a tres alumnos, Cristian Martínez, Chantal Palma y Carla Burgo, bueno, exalumnos a esta altura. Y dentro de geología también algunas memorias asociadas a modelamiento en dos dimensiones con otros casos de estudio. Acá tenemos un deslizamiento en la zona de la región metropolitana, un deslizamiento de hierba loca, un deslizamiento también en la región metropolitana, donde también se modela en dos dimensiones la estabilidad, también en todo en este contexto de ambientes paraglaciares. Y también una memoria asociada al deslizamiento de acá de hierba loca, que tiene que ver con el análisis ya de imágenes INSAR, ya para evaluar cómo se fue comportando la deformación en el tiempo, ¿cierto? Una chica ahí que hizo su memoria de título en ese tema. Entonces, contarles un poquito que dentro de este Fondesit, entonces este es un proyecto de investigación, eh, se han desarrollado estas memorias para diferentes casos de estudio, el que yo les mencioné acá, que ocurrió en la región metropolitana, el deslizamiento Hierba Loca en 2018, que es un deslizamiento multirotacional que movilizó cerca de 3 millones de metros cúbicos de material, según lo reportado aquí por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Y donde aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de este deslizamiento, es un deslizamiento que no ha colapsado, que está ahí, que continúa en deformación según los estudios que se han hecho. Y además sin un desencadenante claro, ¿ya? Eso es una de las cosas más interesantes, porque no hay un desencadenante claro. Sin embargo, la falla, según se fue estudiando y analizando, tuvo lugar unas semanas después de intensas nevadas, con algunas secuencias de derretimientos de nieve, ¿cierto? Entonces, algunos temas climáticos ahí interesan. Ya, aquí hay un mapita de ubicación, acá tenemos Santiago, que es prácticamente cordillera de la región metropolitana. Dentro de ese caso de estudio, entonces, se realizó una memoria el año 2022, la estudiante en ese tiempo, Javiera Carrasco, que hizo el análisis del deslizamiento, perdón, mediante imágenes INSAR, y donde ella identificó con este estudio remoto, ¿verdad?, con esta secuencia de imágenes, que la deformación asociada a este deslizamiento que ocurrió durante agosto del año 2018, en realidad se podía observar de forma más o menos importante durante el 14 y el 30 de agosto de ese año. Sin embargo, cuando ella hizo algunos análisis de imágenes muy anteriores, digamos, desde el 2003 ya se pudieron observar algunas indicaciones de formación, algunas grietas, ¿cierto?, que iban apareciendo en el sitio. ¿Ya? Entonces, ella logra identificar este proceso de formación, por supuesto, después de que el evento ya ocurrió, esto hace este retroanálisis para poder observar entonces cómo fue progresando este deslizamiento. ¿Ya? Ahora, dentro de sus conclusiones, ella menciona que podría considerarse el evento del 2018 como un pulso o un aumento de la velocidad de movimiento de la superficie en un contexto de formación continua, ¿ya?, producto de condiciones climáticas favorables, porque ella logró observar, ¿verdad?, que esto venía desarrollándose ya desde hace harto tiempo atrás. Después ella prosiguió con algunos estudios, identificó que la zona sigue en movimiento, ¿cierto? Entonces, algunos resultados bastante interesantes respecto a esta memoria. Este mismo caso de estudio fue modelado por Vanessa Rosales también 2020, en el 2022, también una memoria de geología, ¿ya?, para titularse ella como geóloga, donde este deslizamiento lo modela en dos dimensiones con este programa UDEC de Itasca, y donde lo que ella pretende mostrar en este modelo es el efecto del ciclo de carga y descarga glacial. Ya, aquí está dentro del contexto del tema de estudio. Entonces ella modela, ¿verdad?, esta acción del glaciar durante su retiro para poder ir observando entonces cuáles son las consecuencias de ese retiro glaciar. ¿Ya? Dentro de sus resultados, ella logra identificar que indudablemente el glaciar afecta a estas laderas
y logra identificar una redistribución de esfuerzo en este macizo rocoso. Entonces, algunos de los resultados que se observan son gráficos como los que se muestran acá, donde ella logra ir viendo que se van concentrando algunos esfuerzos justamente en la zona del deslizamiento. Está indicada la zona del deslizamiento y aquí en el perfil, entonces, ella logra identificar esa zona que es un efecto, digamos, lo logra asociar a esta descarga glaciar, sin que esta descarga genere en realidad el deslizamiento en sí, sino que ella lo interpreta como un efecto o una condición preparatoria a ese deslizamiento. ¿Ya? Entonces, por otro lado, ella modela en esta memoria el efecto también de las discontinuidades que existen en una estratificación muy marcada en el sitio. Por lo tanto, también lo incorpora en su modelo y logra identificar que hay un cierto control estructural también en este deslizamiento. El mismo caso de estudio fue modelado por el alumno en ese tiempo, Cristian Martínez, 2024, el ingeniero civil, que él trabaja con otro programa, Plaxis 2D, para modelar el mismo efecto de descarga glaciar, pero también él incluye en este modelo condiciones de saturación y variaciones de temperatura. ¿Ya? O sea, aparte de modelar este ciclo de carga y descarga, incluye otros factores como la saturación, producto de precipitaciones y variaciones entonces en el gradiente térmico. ¿Ya? Dentro de sus modelos, entonces, él establece distintas etapas, modela un avance glaciar, un retroceso glaciar, registro de precipitaciones y el tema de las temperaturas, ¿ya? Obteniendo algunos gráficos, ¿cierto? Los modelamientos numéricos permiten visualizar bastante bien, digamos, los resultados de estos análisis. Y dentro de sus resultados, él establece que se evidencian desarrollos de un proceso de falla progresiva en esta zona del deslizamiento, él lo indica con estas flechas que están acá, eh, que inicia, digamos, con el ciclo de descarga o de retroceso glaciar y que luego se empieza a intensificar en el momento en que empieza a incorporarle registros de precipitación y en este caso de acá abajo que empieza a incorporar gradientes térmicos. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estas memorias que yo les estoy mostrando utilizan muchos datos bibliográficos. ¿Ya? La zona es de difícil acceso, nosotros logramos ir con helicóptero un par de veces, pero la toma de muestras y todo eso es súper compleja porque el sitio es muy peligroso, además esto está muy inestable y es una zona compleja de acceder. Por lo tanto, hay mucho de datos bibliográficos acá de fondo y los resultados, digamos, de estos modelos en realidad son indicativos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se pueden, por supuesto, seguir estudiando y seguir incorporando en estos análisis. ¿Ya? Este alumno, Cristian Martínez, lo que manifiesta, por ejemplo, que es interesante la inclusión de los efectos hídricos y térmicos propios asociados al avance y retroceso glaciar, pero que también se requiere más información. ¿Ya? O sea, los datos que hay tampoco son suficientes como para llegar realmente a una representación del proceso. ¿Ya? Otro caso de estudio que analizamos en este proyecto de investigación fue el deslizamiento de Villa Santa Lucía del año 2017, un deslizamiento que se generó en el sur de Chile, cerca de una localidad llamada Chaitén, que ocurrió en este caso sí por un desencadenante conocido que correspondieron a precipitaciones muy intensas durante el mes de diciembre de ese año y que generó un gran deslizamiento, que se puede ver acá, en la ladera que fue afectada por un deslizamiento de roca, y que después ese deslizamiento de roca se convirtió en un gran aluvión que avanzó hacia la localidad de Villa Santa Lucía. En esta figura de acá lo que podemos ver es el área de generación de este deslizamiento y después el material que se va canalizando por las quebradas, por el río, ¿verdad? Y finalmente llega hasta acá Villa Santa Lucía, y en realidad ese fue un desastre, uno de los últimos desastres asociados a remociones en masa más grandes, digamos, en el último tiempo acá en Chile. ¿Ya? Entonces, lo que se trabajó en estas memorias asociadas a este deslizamiento también fueron un par de modelamientos. Acá trabajó Carla Burgos, también ingeniera civil, durante el año 2022, que también modeló en UDEC en dos dimensiones la descarga glaciar y en este caso también la falla progresiva del talud. Entonces ella trabaja con algunos perfiles de la zona,
y empieza a incorporar daños asociados a en la degradación del material en esta zona y que lo refleja como un cambio en los valores de cohesión y fricción de los materiales, que es lo que aparece aquí abajo. Ahora, dentro de sus conclusiones principales, lo que ella muestra es que independiente del perfil que ella analiza en la configuración, los resultados muestran comportamientos similares, que tras completar el ciclo glaciar de carga y descarga, digamos, las acumulaciones de esfuerzo se empiezan a presentar principalmente al pie del talud. ¿Ya? Eso es lo que ella identifica. Y que el desarrollo progresivo de las fallas de este talud se analiza mediante entonces la variación de los parámetros resistentes de la roca que existe en la zona. ¿Ya? Acá ella intenta también en esta memoria identificar el plano de deslizamiento, la superficie de deslizamiento real, digamos, que está identificada y la asocia entonces a los modelos que ella está estableciendo. Este mismo caso de estudio lo modeló también una ingeniera civil, Chantal Palma, en el 2022 también. Ella modela este deslizamiento en 3 dimensiones en el software FreeDeck de Itasca. Y aparte del ciclo este de carga y descarga glaciar, ella además incluye niveles de saturación, ya asociado o lo intenta asociar a las precipitaciones que en realidad desencadenaron el deslizamiento. Entonces, en este caso, ella logra identificar, ¿cierto?, que en efecto la deglaciación genera concentración de daño en las zonas superficiales de la ladera. Aquí nosotros vemos una zona en 3 dimensiones, ¿cierto? Esta es la ladera afectada y esta concentración de daño está reflejada por las zonas rojas, ya la zona de deslizamiento aproximadamente. Y por lo tanto, esta desglaciación contribuye en el incremento de la criticidad de las discontinuidades. Ella observa un efecto de la discontinuidad en el sitio y nuevamente entonces ella llega a la conclusión de que la descarga glaciar actúa más como un factor condicionante, ¿verdad?, en el desarrollo del deslizamiento, no se gatilla debido a eso, y eso es lo que en realidad hemos observado, y que el comportamiento de la estructura ante el retroceso glaciar valida un desarrollo progresivo además de las fallas. ¿Ya? Después ella incorpora condiciones de saturación que también le permiten identificar que el agua infiltrada genera condiciones críticas de estabilidad en el macizo rocoso. Y el tercer caso que estudiamos en este proyecto fue el deslizamiento del Estero Parraguirre, también de la región metropolitana. Este es un deslizamiento del año 1987. Un aluvión, en realidad, que se desencadenó por un gran deslizamiento de roca, más o menos esquematizado de esta forma, en la cordillera, en Valle del Río Colorado, hacia arriba, para conocernos los que son de aquí de Santiago, y donde este aluvión generó olas de 20 a 30 metros de altura, tuvo un recorrido de 50 kilómetros aproximadamente hasta un río principal, río Maipo, ¿cierto? Y generó también grandes problemas, gente desaparecida, gente muerta, ¿cierto? Serios inconvenientes. Ya, pero en este proyecto lo que se estudia es el deslizamiento inicial, ¿cierto?, que genera entonces este aluvión. Eso lo modela Cristian Tovar en el año 2021, también en este programa UDEC de Itasca, y donde él representa entonces diferentes estados de esta descarga glacial. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las memorias lo que buscan es identificar qué es lo que pasa con este ciclo de carga y descarga, que era el contexto de este proyecto de investigación. Entonces, él establece distintos niveles de este avance y este retroceso glacial y los modela en un perfil que él logró estudiar, ¿cierto?, en esta zona, en este talud, en esta ladera rocosa. ¿Ya? Dentro de sus resultados, lo que él observa que los cambios generados en la ladera donde se produjo el deslizamiento del 87, en ciertos modelos se generó una zona de mayores esfuerzos que se asemeja a la extensión con la superficie deslizada. Eso es lo que muestran en las imágenes de acá. La superficie deslizada es esta superficie que aparece como en negro, en verde un poco oscuro, y donde lo que logra ver Cristian en su memoria es que efectivamente hay una concentración de esfuerzos, ¿cierto?, que se asemeja bastante a la zona del deslizamiento y también llega a la conclusión de que el retiro glaciar es una condición preparatoria para la generación de estos grandes deslizamientos. ¿Ya? Ahora, él también solo trabaja con el tema de la carga y descarga, aquí él incluye
ningún otro factor externo. Este deslizamiento tampoco tiene un desencadenante conocido, ¿ya? Entonces, solamente él modela los ciclos de carga y descarga glacial, ¿ya? Esas son las memorias que yo les puedo resumir respecto a este proyecto que yo les mencionaba, y a partir de las cuales, ¿cierto? Todos estos estudios salieron algunas publicaciones que se las dejo acá por si a alguien le interesa seguir indagando, y se las presenté así muy por encima, ¿verdad? Pero están las memorias disponibles, y están las publicaciones también en caso de que alguien quiera indagar sobre el tema, ¿ya? Después, pasando a otras memorias ya que están asociadas a, yo le puse necesidades del área, que en realidad son ideas que van surgiendo en la medida que uno trabaja en algunas cosas. Entonces ahí yo rescaté la memoria de Paz Muñoz del 2024, Andrés Alfaro 2022 y Libertad McCarthy 2021, que están dentro del 2020, digamos, hacia adelante, donde tenemos a Paz Muñoz que trabaja elaborando una metodología para la clasificación geotécnica de macizo rocoso mediante fotogrametría digital. Tenemos a Andrés Alfaro trabajando una metodología para evaluar la susceptibilidad de remociones en masa mediante redes neuronales convolucionales. Y tenemos a Libertad Macarte evaluando la vulnerabilidad de estructura y riesgo específico asociado a aluviones en la zona urbana de Antofagasta, que es una ciudad acá del norte de Chile, ¿ya? Entonces tenemos esas tres memorias también para de estos alumnos o exalumnos para titularse en geología, ¿ya? Entonces, para contarles un poquito respecto a la memoria de Paz Muñoz del año 2024, ella establece una metodología para trabajar con fotogrametría digital para clasificar un macizo rocoso, ¿ya? Mediante ese tipo de herramientas. Entonces ella trabaja en una primera etapa con una selección del área de estudio y recopilación bibliográfica, después trabaja con captura de imágenes, construcción de nubes de puntos y descripción general y sectorización del macizo, un análisis estructural, filtración de nube de puntos y una cuarta etapa, el levantamiento de datos geotécnicos y clasificación del macizo rocoso. Y ella propone incluso una ficha de levantamiento de información netamente realizado mediante fotogrametría digital. Para eso ella utiliza un área de estudio, que está aquí también en la región metropolitana, la precordillera, donde aquí nosotros, con ayuda de un colega, un ingeniero civil también, hicimos un levantamiento con dron y se sacaron algunas imágenes de un talud en particular, de una ladera en particular, para que Paz pudiera trabajar elaborando esta metodología, ¿ya? Ella, dentro de las observaciones que realiza, es que estas metodologías de fotogrametría funcionan bastante bien y tienen ciertas ventajas importantes sobre los métodos convencionales, sobre todo que permite llegar a zonas que muchas veces son inaccesibles en terreno, ¿ya? Y hay una mejor seguridad, ¿verdad? Ya que no hay que estar accediendo al macizo rocoso. Hay muchas herramientas actualmente para poder hacer este tipo de análisis, y lo que sí, por supuesto, que ciertas limitaciones están asociadas a el nivel de información que uno puede rescatar de estas imágenes, ¿ya? Un análisis estructural con una buena calidad de imagen se puede realizar bastante bien, pero por supuesto que hay datos que no se pueden obtener ni con la mejor precisión, por ejemplo, ya cuando hablamos del relleno de las estructuras, ¿verdad? La misma litología, que muchas veces es bastante complejo asociarla si es que uno no tiene una muestra real, ¿ya? Entonces, se identifican varias ventajas, su método funcionó bastante bien, digamos, pero siempre hay algunas limitaciones, por supuesto, a este tipo de herramientas ya más remotas. Después, Andrés Alfaro, entonces en el año 2022, él realiza una memoria utilizando redes neuronales para poder evaluar la susceptibilidad de remoción en masa en la precordillera también de la región metropolitana, la comuna de San José de Maipo, como muestra este mapita de acá. Él elabora un inventario de remociones en masa en la zona, las zonas de generación principalmente, identifica estas zonas más críticas de generación para poder calibrar su modelo, ¿verdad? Y poder validarlo, ¿ya?
él logra llegar a una combinación de factores condicionantes, en este caso utiliza elevación, pendiente, aspecto, curvatura y algunos otros factores hidrológicos y del ambiente, para poder llegar a un mapa de susceptibilidad, donde uno de sus resultados finales es este de acá, ¿ya? Donde él logra zonificar entonces en grados bajos, moderados, altos y muy altos la susceptibilidad de remociones en masa, ya mediante un entrenamiento entonces de una red. Los resultados que él obtiene entonces le permiten validar la arquitectura de la red utilizada, el número de ejemplos de entrenamiento, etcétera, los modelos de susceptibilidad que genera, etcétera, e identifica 5 factores condicionantes más relevantes para la susceptibilidad entonces de remociones en masa en esa zona, ¿ya? Este es un trabajo que a mí me gusta mucho destacar porque es una idea que surgió de él, de este alumno, así que yo esa cosa me gusta mucho destacarla. Él buscó ahí ayuda con profesores guías, profesores co-guía, así que elaboró un trabajo bastante interesante y muy proactivo, digamos. Trabajó prácticamente solo. Estas memorias, estas de metodología remota, las memorias, por ejemplo, con los modelamientos de U, de XVidex, son muy de pandemia también, o sea, en estos momentos en que había que buscarse qué hacer para poder titularse también durante ese tiempo. Entonces, la mayoría de estas se gestaron en pandemia, ¿ya? Y se elaboraron durante la pandemia. Después pudimos hacer algunos terrenos cuando estuvimos ya un poquito de más libertades, pero son memorias bien de pandemia. Después, la memoria de Libertad Macarte en el año 2021, donde ella trabaja en un tema que en general en geología nosotros no trabajamos, al menos no en el departamento de geología nosotros mismos, que es evaluando la vulnerabilidad de estructuras, ¿ya? Pensando ya en la evaluación de riesgo. Usualmente nosotros nos quedamos en la amenaza, pero la vulnerabilidad misma no nos metemos mucho en ese tema. Entonces ella trabaja evaluando vulnerabilidad de estructuras mediante una metodología que está previamente ya definida, algunas publicaciones que existen por ahí, y que ella averiguó, ¿verdad? Y la fue adaptando a su zona de estudio, que es eh, una ciudad en la zona norte del país, de Chile, que se llama Antofagasta, y en esa zona entonces ella establece, modifica, ¿cierto? Adapta esta metodología para evaluar vulnerabilidad de estructuras y trabaja mucho con los datos censales para poder identificar, ¿verdad?, la categoría de las distintas manzanas en la zona de estudio y logra entonces llegar a una evaluación de vulnerabilidad que estaría asociada entonces en este caso, aluviones. Entonces ella considera, por ejemplo, dentro de sus evaluaciones la velocidad de los flujos y alturas de flujos que estaban o pertenecían a estudios anteriores, ¿ya? Entonces ella logra llegar a este tipo de resultados donde muestra la vulnerabilidad de estructuras para o frente a aluviones. Memorias de títulos ahora en colaboración con la industria e instituciones públicas. Ya yo les mostré un poquito, muy rápido, ¿cierto?, lo que está asociado a proyectos de investigación. Después les acabo de mostrar algunas memorias que van naciendo, ¿cierto?, de ciertas ideas. Y ahora les voy a mostrar algunas que corresponden a colaboraciones con la industria, ¿ya? Y donde ahí yo agradezco mucho la participación, ¿cierto? La colaboración de colegas. Tenemos la memoria de Jacqueline Azañero del año 2024, está muy nuevecita, en colaboración con un geólogo consultor, Matías Cuadra. Jaime González del año 2023 en colaboración con AFRI, que es una consultora también de acá. Francisco Báez del año 2020 en colaboración con CERNAGEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos la memoria de Jacqueline, donde ella evalúa la susceptibilidad de remociones en masa en zonas urbanizadas, aplicando esta metodología en una localidad en la región de Coquimbo, un poquito al norte de Santiago. Después tenemos la memoria de Jaime González, donde él trabaja analizando la susceptibilidad y relacionando la probabilidad de existencia de permafrost con esa susceptibilidad de remociones en masa en una zona, en la cuenca del río Huasco, digamos, la región de Atacama, que es la zona norte de Chile.
y la memoria de Francisco Báez del año 2020, donde él evalúa y zonifica el peligro de remociones en masa en una ruta camino a la cordillera acá en la región metropolitana. Entonces, la memoria de Jacqueline, que fue elaborada y aplicada en una región de Coquimbo, que es al norte de Santiago, donde ella formula una metodología para evaluar la susceptibilidad de remociones en masa, pero a una escala urbana. ¿Ya? Ella trabaja a una escala 1 a 2000, a 1 a 5000, y se orienta principalmente a eventos como deslizamiento en bloque de tipo planar, caídas de roca, deslizamientos superficiales de suelo, deslizamientos superficiales de suelo, pero ya más bien antrópico. ¿Ya? Entonces, incorpora este factor antrópico que es muy importante cuando uno trabaja en localidades, ¿cierto?, ya más específicas y donde está orientado particularmente a lo que ya es planificación territorial. Entonces ella busca caracterizar estas condiciones antrópicas, las geológicas, geomorfológicas, geotécnicas, ¿cierto? Sumado a eso, entonces, para contribuir a un desarrollo urbano más seguro. Y utiliza una metodología de superposición de factores condicionantes que favorecen entonces la generación de cada uno de los eventos que ella estudia, ¿ya? Siempre en un contexto urbano, por lo tanto, dentro de sus factores, aquí hay una tablita con los factores condicionantes que ella ocupa, el factor antrópico ocupa un factor o un puesto, digamos, muy relevante dentro de este tipo de metodologías y particularmente la que ella desarrolla. Los resultados que ella obtiene son básicamente una zonificación de esta susceptibilidad en diferentes rangos, en este caso bajo, medio y alto, asociado al verde, amarillo y rojo, y para zonas que ella llama zonas geourbanas. ¿Ya? Ella hace una subdivisión de su zona de estudio para poder categorizar cada uno de los factores condicionantes que ella utiliza dentro de la metodología que ella elabora. ¿Ya? Después tenemos la memoria de Jaime González del año 2023, donde Jaime evalúa la susceptibilidad de deslizamientos, caídas de roca, flujo de detrito, incluyendo la probabilidad ahora de presencia de permafrost. ¿Ya? Es un primer acercamiento que tuvimos, al menos en nosotros, a este tipo a incluir este tipo de conceptos, digamos, dentro de la susceptibilidad, ¿ya? La presencia del permafrost para la evaluación de susceptibilidad. Y él trabaja en la cuenca entonces del río Huasco, que está en el norte de Chile, y para eso elabora un inventario que es bastante amplio de remociones en masa, donde identifica zonas de generación de flujo de detrito, deslizamientos superficiales, caídas de roca y deslizamientos no superficiales. Y incorpora entonces además un mapa de probabilidad de permafrost, que es muy general para la zona, pero hace entonces este primer acercamiento para poder incorporarlo dentro de las metodologías de evaluación de susceptibilidad. Él también trabaja con metodologías de superposición de factores condicionantes, establece diferentes escenarios, donde incorpora entonces en algunos escenarios la presencia de permafrost o este mapa de probabilidad de existencia de permafrost, y otros escenarios donde cambia esa presencia de permafrost por un factor de exposición al sol. ¿Ya? Entonces, dentro de sus resultados están este tipo de mapas de susceptibilidad, donde refleja entonces las condiciones de susceptibilidad frente a remociones en masa, incluyendo la exposición al sol o incluyendo la presencia entonces de esta probabilidad de permafrost. ¿Ya? Dentro de sus conclusiones, él establece que este es un trabajo, un primer acercamiento a integrar el permafrost en evaluaciones de susceptibilidad, y eso se lo determinó, ¿cierto? Y determinó que con datos de probabilidad de existencia de permafrost se puede obtener algunos resultados similares a los que se obtienen con los factores de exposición al sol, ¿ya? Sin embargo, se enfatiza que los datos no son suficientes, se requieren, por supuesto, muchos estudios, analizar este tema del permafrost, evaluar la degradación del permafrost para poder hacer estudios un poco más completos, ¿ya? Y Francisco Báez, entonces, que desarrolla métodos cualitativos para evaluación de peligro, caídas de roca, deslizamiento y flujo de detritos. Él establece unas metodologías
donde propone, ¿cierto?, la evaluación de susceptibilidad para caídas de roca y para deslizamiento y flujos, pero de una forma más descriptiva, ¿ya? Entonces combina algunas metodologías de susceptibilidad muy cualitativas con evaluaciones de alcance de procesos de remoción en masa para poder llegar a un nivel de amenaza de forma bastante descriptiva, ¿ya? Esta metodología las establece para un trazado lineal, que en este caso es un camino, en el sector de la precordillera o la cordillera en realidad de la región metropolitana, y básicamente sus resultados son mapas de peligro con esta zonificación de los colores del semáforo, ¿cierto? Que en general vemos en estos mapas, pero a lo largo de trazados lineales. Entonces, a lo largo del camino o de los caminos, él va haciendo una zonificación porque está asociado entonces su metodología a este trazado lineal, lo hace particularmente para caminos, ¿ya? A partir de estos mapas de peligro, él logra identificar algunos taludes críticos, que también lo identificó en terrenos, y además establece o elabora algunos sistemas de puntuación para caídas de roca, para poder evaluar, ¿cierto?, de forma un poquito más concreta qué es lo que pasa en términos de amenaza de caídas de roca en esos taludes que identifica como críticos a lo largo de su zona de estudio, ¿ya? Entonces aquí él plantea una tabla, esta tabla que aparece acá, donde evalúa factores del talud de la ladera, de factores climáticos, factores de la geología, ¿cierto?, asociados a diferentes características de rocas y de discontinuidades para poder asignarle entonces un nivel de puntuación que le permite identificar las condiciones de amenaza respecto a las caídas de roca, ¿ya? Ahora, memorias de título también tenemos varias que están actualmente en desarrollo en colaboración con la industria e instituciones públicas. Tenemos actualmente 5 memorias que están andando y donde aquí tenemos harta colaboración aquí de algunas consultoras, Geoblast, AFRI, Exterrae, y también tenemos a Serna Geomin participando con varios colegas, ¿cierto?, conocidos míos ahí que han apoyado bastante en la formación entonces de los estudiantes. Javiera Chacón, que está en proceso de titulación, ella está elaborando una metodología para la determinación del riesgo geotécnico en minería a cielo abierto, y Paz Martínez, que está trabajando también evaluando vulnerabilidad de estructuras y riesgo específico frente a aluviones en localidades de San Alfonso de Melocotón, que son localidades de aquí de la cordillera de la región metropolitana, ¿ya? Javiera, entonces, ella está desarrollando una metodología para evaluar riesgo, pero aplicado en ambientes ya mineros, ya identificando peligro, identificando potenciales impactos, y ella está trabajando también con un sistema de puntuación que le permite llegar a una clasificación del riesgo geotécnico, mezclándolo con el impacto que pueden generar diferentes procesos de remoción en masa en las diferentes instalaciones, ¿cierto? Diferente infraestructura que existe en la minería. ¿Ya? Este es un proceso, perdón, una memoria, un estudio que está en proceso, todavía está en modificación. Ella aplica esta metodología en una zona minera de acá del país, y lo que busca finalmente ella es desarrollar un software que integre estos múltiples factores para analizar entonces áreas de riesgo en operaciones mineras. ¿Ya? Ella ya está casi titulada, le falta súper poco para terminar. Paz Martínez, que también está en este proceso ya de titulación, que trabaja también muy similar a lo que yo les presentaba de la zona Antofagasta. Paz Martínez está trabajando en la región metropolitana, también evaluando vulnerabilidad de estructuras en una zona que fue afectada por aluviones durante varios años, pero en los últimos aluviones son del año 2021, con bastantes problemas, cierta afectación a las diferentes viviendas. Y por lo tanto, ella trabaja en esta fase de vulnerabilidad de estructuras, estableciendo o modificando, adaptando ciertas metodologías para poder llegar a un mapa de vulnerabilidad y después de riesgo, ¿ya? Entonces identifica también elementos expuestos en la zona que ella está estudiando, y llega a estos mapas de vulnerabilidad mediante estas metodologías que ella está adaptando para la zona, ¿ya? También es un estudio que está en proceso de modificación, ya está casi titulada también, y algunas que están
bien avanzadas, pero les falta un poquito todavía. Sofía Augusto, que está trabajando ahí en colaboración con AFRI, con Víctor Arias, un colega y geólogo, y donde Sofía está haciendo un análisis comparativo modelando caídas de roca con dos softwares, Rockfall 3 y RAMS, en un talud en la ruta G25, que es la misma que yo les mostraba, donde el alumno hacía los mapas de peligro a lo largo del trazado lineal, ¿cierto? Entonces ella está trabajando, evaluando y modelando caídas de roca mediante diferentes programas para ver en realidad cómo se comporta uno respecto a otro. Tenemos a Francisca Rivera, que está trabajando en cooperación con Cerna Geomil, en un reconocimiento de remociones en masa y unidades no consolidadas con inteligencia artificial. ¿Ya? Esto forma parte de un proyecto de Cerna Geomil para evaluar susceptibilidad de remociones en masa en la cuenca del río Huasco, en la zona sur de la región de Atacama, y está trabajando entonces en ese proyecto, ¿cierto?, para poder desarrollar un procedimiento metodológico que permite identificar y mapear unidades geológicas y remociones en masa mediante Machine Learning. ¿Ya? Ella está trabajando entonces en eso, ha hecho un catastro bien intenso de remociones en masa y está trabajando en esas metodologías para poder ir elaborando nuevas herramientas, sobre todo para estos estudios más a escala regional. Y Carolina Riveros, que está trabajando con aluviones de quebrada en San Alfonso, también región metropolitana, evaluando susceptibilidad, peligro, y ya ella entra al modelamiento. ¿Ya? Ella quiere hacer, o está en realidad ya en proceso de poder modelar más de forma hidráulica estos procesos de aluviones. También estamos ahí con cooperación con una consultora Exterrae, Rodrigo Raúl, también un colega geólogo, y en cooperación también con una ingeniería hidráulica que tenemos un integrante dentro de su comisión. ¿Ya? Ella quiere modelar entonces aluviones. ¿Ya? Eso es más o menos lo que refiere a las memorias, y contarles también un poquito respecto a algunas colaboraciones que nosotros hemos hecho ya desde el punto de vista de las consultorías, ya desde la universidad con este equipo de geología aplicada, donde aquí hacemos un trabajo multidisciplinario, trabajando con ingenieros geotécnicos, ingenieros hidráulicos, cierta topografía, etc. Actualmente estamos trabajando en el estudio del Plan Nacional de Quebradas, para definir una metodología de manejo de quebradas potencialmente que puedan sufrir aluviones. ¿Ya? Eso lo estamos trabajando. Entonces, en este momento ya llevamos varias etapas ya avanzadas, estamos a punto de terminar, el próximo año estaríamos terminando y presentando esa metodología. Algunas otras consultorías que hemos realizado: análisis y zonificación de área expuesta a peligros de remoción en masa, cooperando con Exterrae para la región de Antofagasta, son el año 2022-2023. Apoyo geológico para el estudio de estabilidad geotécnica de la subsidencia en el sector de Tierra Amarilla, un sector que sufrió una subsidencia en la zona norte del país. Y algunos estudios también que hemos hecho, por ejemplo, para la minería. Ya también están asociados principalmente a estudios de peligro, remoción en masa. Y para ir terminando, contarles un poquito este manual para el estudio de aluviones en quebradas, que es la consultoría que estamos realizando actualmente, donde aquí básicamente lo que queremos es dejar establecida una metodología que nos permita evaluar el peligro, pero también la susceptibilidad, ¿cierto? Hacer todo un estudio geológico que nos permita llegar a un modelamiento de aluviones en las quebradas y con sus respectivas recomendaciones de medidas de mitigación. Ya lo que estamos buscando acá es establecer una metodología que esté ya a nivel nacional. Esto es para el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Obras Hidráulicas, una metodología que pretende quedar establecida para que vayamos un poquito ordenando, ¿cierto?, todo lo que es este trabajo, en este caso respecto a aluviones en quebradas. Ya aquí pretendemos, o lo que estamos buscando fuertemente, es lograr que estos estudios sean realizados en realidad por equipos multidisciplinarios, no solamente por los ingenieros que modelan, sino que también haya una fuerte cooperación de la geología, ¿cierto?, con mecánica de suelos, con topografía y estudios multidisciplinarios, entonces, que permitan abarcar esta problemática de forma más integral.
¿ya? Para eso hemos trabajado en una serie de quebradas a nivel nacional, que las nombramos como quebradas prototipo, quebradas en el norte, en el sur, en el centro, para poder ir calibrando y mejorando esta metodología que nosotros vamos a proponer. Es un estudio que está en elaboración y que el próximo año ya deberíamos estarlo terminando. Y por supuesto, siempre aprovechamos esas instancias para generar también algunas memorias para nuestros alumnos. En este caso, Diego Melita, que está actualmente trabajando en su memoria de título geólogo, analizando susceptibilidad de aluviones en una quebrada en la región metropolitana, implementando algunas de las metodologías que estamos elaborando para este manual. Entonces, una cosa que nos sirva a nosotros también para ir viendo cómo está trabajando esta metodología. Y Benjamín Vargas, que va a modelar aluviones también con algunas propuestas dentro de este manual. ¿Ya? Algunos resultados ya de Diego, de su memoria. Él está bastante avanzado, pero todavía le falta un poquito para titularse. Y lo que buscamos entonces es, en una primera etapa, presentar estas metodologías de geología y susceptibilidad de remoción en masa, particularmente aluviones, porque en eso se centra este estudio, ¿verdad? Y en este caso, mediante también ponderación de factores condicionantes. Y el próximo año ya vendría Benjamín modelando aluviones con algunas de las metodologías que estamos proponiendo en este manual. ¿Ya? Y con eso yo termino. No puedo dejar de resaltar la activa participación de mujeres en esta área de geología aplicada y en estas memorias que yo le mencionaba. Muchas son mujeres y trabajan súper bien, así que no lo puedo dejar de mencionar. Y agradecimientos a quienes aportan en la formación de estudiantes, mis colegas ahí, que de repente les digo, oye, tienes un tema, por favor, tenemos alumnos interesados. Así que siempre disponible, hay mucha mano de obra, mucho interés, ¿cierto? Así que se agradece a quienes están aportándonos en esta formación de estudiantes. Y con eso termino. Muchas gracias por la atención. Perfecto. Don Rubén. Sí, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias, estimada Marisol, por tu presentación, bastante interesante. Y consultar aquí a la sala, a los presentes, si tienen alguna duda, consulta, la pueden dejar mediante el chat, o si no, también pueden prender el micrófono y hacerla efectiva. Bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad primero para agradecerle a doña Marisol la charla. Quedé muy emocionado de la cantidad de trabajo que se está gestando y que se puede replicar, ¿verdad?, en nuestras naciones latinoamericanas. Me llamó mucho la atención este trabajo, sé que está en elaboración, el de aluvión de quebradas. Interpreto que no solamente aplica a quebradas, sino a ríos de diferentes magnitudes. Consultarle cómo nace el proyecto, la iniciativa, eh, y es solamente para prevención, para control de ordenamiento territorial, o también es para aprovechamiento de georrecursos. Vemos cómo nace la idea y cómo se visualiza a futuro. Gracias. Ya, bueno, la primera acotación es que no es para ríos, es efectivamente para quebradas. Y uno de los primeros trabajos que fue bien complejo fue para nosotros definir en realidad qué es una quebrada. ¿Ya? No, nos dimos cuenta que no hay una definición técnica, entonces estamos partiendo por eso, tratando de definir en realidad qué es una quebrada para nosotros y una quebrada potencialmente aluvional, ¿ya? O sea, que pueda ser afectada por flujo de detritos, flujos de barro, ¿ya? Es ahí donde aplica este estudio. Ahora, este estudio nace ya viene gestándose hace mucho tiempo y es una propuesta del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que nos contacta a nosotros para ver cómo podemos empezar a gestionar este manual, ¿verdad? Que es parte de un plan mayor. Y yo voy a retroceder un poquito en la presentación porque era harta información. Yo pensé que me iba a demorar menos. Entonces voy a retroceder un poquito porque hay varias cosas que pasé rápido. El estudio entonces del manual forma parte del Plan Nacional de Quebradas, ¿ya? Que está en una primera fase y esto ya es algo estatal, digamos, del Ministerio de Obras Públicas. Y esto viene gestándose como desde el año 2016, 2015 quizás,
y que empezaron conversaciones, ¿cierto? Cómo se podía establecer una metodología, entonces es algo muy, muy antiguo, ¿ya? Y que resultó que por fin salió a la luz en el año, nosotros empezamos con esto en el año 2022, ya más o menos ya llevamos como 2 años, 1 año y medio, más o menos, ¿ya? Es un estudio que tiene 8 etapas, de nosotros ya estamos en las 7, y que en realidad está enfocado a la gestión y al manejo de una quebrada, o sea, principalmente asociado después a la mitigación, ya, de las quebradas. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es, estos estudios actualmente se licitan, ¿cierto? Y usualmente se pide el modelo y se pide ahí alguna recomendación de medidas de mitigación. Lo que nosotros estamos buscando es que el estudio sea más integral, que sea una base geológica fuerte, una base geomorfológica, que se trabaje con varios profesionales, ¿cierto? Para poder trabajar este tema desde un punto de vista más global y no solamente con el modelo, ¿cierto? Y con los números, sino que ya haya un estudio más acabado, ¿ya? Es un súper desafío, ¿ya? No ha sido para nada fácil y esperemos que resulte en algo bueno. Esta es la primera fase, yo no sé cuándo va a salir en realidad el manual, porque después hay una fase que también tiene mucho de legal, de fondo, hay temas legales que se te van a tratar, entonces tiene más fases, así que estamos en la primera parte recién y ojalá salga algo interesante y que no se demore mucho, porque si no las metodologías que estamos proponiendo van a quedar medio antiguas, así que en eso estamos. Perfecto, muchas gracias, señor Marisol. Ok, extendemos el espacio para consultas. Eh, Sírvase, don Alan. gracias. Bueno, muchas gracias por esta charla realmente tan ilustrativa, muy aleccionadora también. Algunos temas de estos no los podemos aplicar, digamos, en regiones más tropicales, por así decirlo, de nuestra América. Sin embargo, aquí en Costa Rica nosotros tenemos algunas localidades en la cual hubo glaciación hace unos miles de años. Son regiones aisladas, pienso en el Parque Nacional de Chirripó, el cual hay una cantidad importante de turismo, aunque en los alrededores no hay realmente edificaciones o poblados, etcétera, ¿verdad? A lo largo de las pendientes, sí los hay, y bien sabemos que el inicio de un proceso de estos, digamos, ladera arriba, puede conllevar en el desencadenamiento de una serie de procesos de remoción en masa. Así que considero que estas experiencias de ustedes, para el efecto, digamos, disparador, por llamarlo así, eso está ya en la cordillera de Talamanca, a 4.000 o más metros de altura, no puede ser tampoco subestimado en nuestras latitudes, porque ahí puede darse precisamente el efecto disparador, que luego tal vez baja a elevaciones, altitudes menores, ¿verdad? Ya digamos más tropicales, pero ya el inicio del disparador se da a esas otras alturas. Así que muchas gracias, y estos materiales yo creo que van a ser de mucha utilidad. Yo en particular estoy muy interesado en la región esta, en la parte de morfometría tectónica, en el Parque Nacional de Chirripó, y tenemos por ahí una investigación en curso. Así que vamos a agradecer mucho estos materiales, y que colateralmente nos pueden ayudar bastante. Muy amables, muchas gracias. De nada, bueno, está todo libre en todo caso y si no los encuentran me pueden escribir. Perfecto, le damos la palabra a don Bruno. Hola, ¿qué tal? Primero que todo quería felicitar a Marisol por la presentación, es súper buena. Y, y tenía una pregunta quizá un poco más como de reflexión respecto a el tema de los ciclos de carga y descarga glaciar, respecto como al cambio climático,
cómo lo visualiza usted y cómo lo ve con el evidente, digamos, cambio climático, de glaciación y todo eso, ese tema que se está dando. ¿Qué metodología usted ahí de lo que ha revisado con los alumnos tiene buenos resultados y eso? Bueno, una de las razones también para proponer este estudio fue ese. O sea, estamos en un momento, ¿cierto?, en que uno, al parecer, vamos a tener que empezar a esperar que estas cosas empiecen a ocurrir de forma más recurrente, ¿ya? Los modelos en realidad son un primer acercamiento. Yo lo que mencionaba y algo que hay que recalcar es la falta de datos. O sea, cuando uno quiere modelar, ¿cierto? Necesita mucha información y parece que mientras más uno quiere ir adentrándose en el problema, más datos necesita y ahí empieza a acarrear errores, ¿cierto? Que no tiene la muestra, que le hizo un ensayo, que el ensayo salió más o menos. Entonces, todas esas cosas empiezan a acarrear ciertos errores. Ya, yo creo que la primera forma de abordarlo en realidad es la geológica, ya la observación, el estudio más general y que en geología estamos más familiarizados con eso. Y los modelos vienen a complementar todas estas observaciones más geológicas que nosotros hacemos. ¿Ya? Así que a mí me gusta el tema de los modelamientos, estaba metida en hartas cosas, pero siempre resalto, ¿cierto?, que en realidad es una representación sencilla en el fondo de todo lo que estamos observando. ¿Ya? Y efectivamente este tema del cambio climático, eh, con eso uno podría esperar, ¿cierto?, que estas cosas empiecen a suceder de forma más recurrente. Gracias, Bruno, por tu comentario y tus felicitaciones. Perfecto, Bruno, muchas gracias. ¿Algún otro colega? Bueno, entonces le cedo la palabra a don Rubén para que proceda con el cierre de la actividad. Y agradecer nuevamente de parte de los participantes a doña Marisol por el tiempo invertido. Sí, igualmente agradecer a... Sí, como dijeron, igualmente agradecer a Marisol y felicitar por su presentación. Bastante interesante, ¿no? Veo que en Chile ahí se investiga bastante y se busca siempre ir promoviendo este sentido de querer cambiar las cosas. Y en general, eso, estimada Marisol. Con esto diríamos pase al cierre de tu ponencia y esperar contar con participación en algún futuro evento que se organice entre los grupos nacionales, ¿no?, que hay aquí. Antes de finalizar, también me gustaría extender una invitación a una mesa redonda que se va a desarrollar de acá a una semana, el día 19 de diciembre, jueves, con el título de Geociencia aplicada, impulsando el reconocimiento de los profesionales en ingeniería geológica y medio ambiente en América Latina. Después va a tener la participación de profesionales tanto de Perú, Chile, Costa Rica, Bolivia, entre algunos más. Así que están todos invitados a participar en esta mesa redonda, donde se va a discutir temas muy interesantes. Recalcar el agradecimiento a Marisol y listo. Muchísimas gracias con todos. Gracias a ustedes también por los comentarios y por la invitación.